Nadie quiere reconocerlo. Sin embargo, los 3 albergues, las 3 casas hogar que dependen exclusivamente del DIF Jalisco, la Casa Hogar 100 Corazones, el Hospicio Cabañas y Casa Varones, hay 9 denuncias en contra del personal por maltrato, por abuso sexual infantil y una gravísima, la muerte de un niño, que por omisión o en el peor de los casos por homicidio involuntario, el niño es la prueba de que algo está fallando y grueso en el sistema de atención a los menores en Jalisco. Vea usted. Detona un video que los vecinos nos hacen llegar donde hay un maltrato por parte de un cuidador, una mala contención sobre el menor Víctor Armando, lo cual desgraciadamente se llevan a este menor posteriormente al Hogar Cabañas y es el menor que muere al interior del Hogar Cabañas. Y en este tema hubo un engaño que costó la vida de un menor. Aquí debe de haber ya funcionarios públicos detenidos porque se violaron muchas disposiciones, se mintió a la opinión pública, emiten un boletín falso donde se está engañando a la opinión pública, se está engañando a los jaliscienses y lo más lamentable es que un menor perdió la vida. Es responsabilidad del secretario de Asistencia Social, del mismo director del DIF y de la coordinadora de lo social aquí en el estado. Es muy lamentable que siga habiendo todo este tipo de tratos sobre la sociedad jalisciense con los niños institucionalizados. El otro caso tiene que ver con un trabajador del propio albergue que lesionó a un niño, a un menor, y que derivado de esa lesión tuvo que ser trasladado posteriormente al Hogar Cabañas, donde desafortunadamente debido a esas lesiones falleció. Ya iniciaron las denuncias, ya se presentó una nueva denuncia en contra de la exdirectora del Hogar Cabañas, de la médico donde fallece este niño que estaba en 100 Corazones y que fallece en el Hogar Cabañas, manipulando totalmente cómo se dieron los hechos y que se falseó la información, que la necropsia al cadáver del menor ya exhumado, pues nos llegó la información que tiene una contusión profusa de cráneo de 11 por 2.5 centímetros, que es causal de muerte. Con otras evidencias llegamos a la conclusión de que efectivamente el menor, parte de las consecuencias de su muerte fue derivado de las lesiones que le produjeron, las cuales no fueron atendidas de forma oportuna y diligente en el momento. El caso del menor muerto en el Hospicio Cabañas es un tema sumamente grave, sumamente delicado. Armando perdió la vida en una institución pública que no ha tenido la vergüenza de dar la cara, que el gobernador no ha tenido para los jaliscienses, no nos ha dado la cara en ese tema del menor. El 9 de diciembre del año 2019 llegó a las oficinas de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes una denuncia por parte del presidente y fundador de la Contraloría Ciudadana Independiente, Jorge Carlos Ruiz, que señalaba desde entonces el maltrato hacia una menor albergada en la Casa Hogar 100 Corazones, un centro de atención para menores con discapacidad intelectual. De acuerdo a la denuncia, la niña en cuestión era obligada a dormir en el suelo por padecer incontinencia urinaria, en lugar de ofrecerle la atención adecuada. No era un caso aislado, sino es algo reiterativo que dio pie justamente a la recomendación 142 del año 2021 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Desde el 2019 nosotros denunciamos que había violencia, que fue lo primero que denunciamos, la violencia que existía en contra de una menor llamada Brigitte. Esta menor, la situación que tenía es que la dormían en el suelo en invierno, desde verano hasta invierno,
porque tenía incontinencia. Derivado de este maltrato a la menor, se le solicita al procurador pues haga una investigación, el exprocurador Luis Antonio Gómez, el cual sí se llevó a cabo porque también manifestaban que había más casos de maltrato al interior, lo cual detonó que no únicamente un maltrato físico, sino también abusos sexuales. Al no ser efectivamente casos aislados, sino que forman parte de una constante, el exprocurador de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Luis Antonio Gómez Hurtado, agregó otras quejas más por la presunta comisión de delitos en agravio de los menores. Una de las más graves es, sin duda, la que se refería al menor Víctor Armando, quien eventualmente falleció el 6 de octubre del 2020. El acta de defunción, por cierto, que firmó la entonces doctora encargada del Hogar Cabañas, establecía la causa de muerte debido a una falla orgánica por un cuadro de neumonía bacterial. Pero luego de que el caso trascendiera mediáticamente y surgieran dudas sobre lo ocurrido, 15 días después se pidió exhumar el cadáver, encontrando que la causa real del fallecimiento era otra. Muere por neumonía el menor. Manifiestan que el menor tiene autismo, lo cual los mismos cuidadores nos han negado que el menor no tiene autismo. Una contusión de esas características en el cráneo, que la doctora del mismo Hogar Cabañas se haya prestado a decir que una muerte natural, pues ahí hay una responsabilidad profesional, hay omisión, hay abuso de autoridad, hay muchas cuestiones, pero la protección también que se le sigue dando a Elizabeth González como responsable, a la ahora regidor José Miguel Santos Cepeda, que era el director, que ya estaban enterados, el secretario de Asistencia Social. O sea, ellos son responsables y hay una responsabilidad directa al que me manejan como un buen monitor, que es el que desgraciadamente sale en la mala contención que se le hace y que ahorita está detenido. Entonces, no es responsabilidad del joven tampoco, es responsabilidad de los directores, como lo manejó la licenciada Tania, o sea, que es una responsabilidad, una omisión por parte, y que lo único que les encanta es que vayan los medios de comunicación a verlos ahí. Históricamente, la infancia institucionalizada ha padecido la marginación de un sistema que reconoce su valor y sus derechos únicamente en la letra, pero en la práctica, estas niñas y niños son quienes menos tienen la protección que muchas veces necesitan con urgencia. Dentro de una burocracia que en no pocas ocasiones pareciera castigar la pobreza, la vigilancia y el control en las casas hogar es ausente, ajena, insuficiente. Aunque surgen denuncias de abuso o maltrato, la respuesta es lenta, ambigua, suspicaz. Y mientras tanto, esos menores están abiertamente vulnerables a la suerte de que les toque un lugar donde los traten bien o los expongan a circunstancias que los coloquen hasta en riesgo de muerte. A pesar de cumplir con su función, que corre a denunciar y hacer que prevalezcan los derechos de los menores, el que fuera procurador de protección de niñas, niños y adolescentes, Luis Antonio Gómez Hurtado, fue destituido de su cargo después de que salieran a la luz esos dos casos de maltrato. El del menor, que obligaban a dormir en el suelo debido a un problema de incontinencia urinaria, junto al niño que falleció después de que fuera brutalmente sometido por su cuidador. La razón de esa destitución nunca fue aclarada, aunque él mismo fue quien interpuso 3 denuncias más contra el Centro 100 Corazones, además de 4 adicionales contra casos ocurridos en el Hogar Cabañas y otras 2 más contra la Casa Varones, por delitos como maltrato, lesiones, corrupción de menores y abuso sexual infantil. Todos cometidos por las 2 únicas instituciones públicas que mantiene el gobierno de Jalisco. Denuncia el exprocurador un abuso sexual por parte de un monitor, donde una jovencita de nombre Paulina, pues dice que uno de sus monitores hace toqueteos, la besa, le toca sus senos y no sabemos qué más cosas. Entonces, posteriormente a eso, no únicamente dice Paulina que es la cuestión sobre ella, sino que a sus compañeras que no tienen manera de comunicarse por alguna discapacidad que manejaban,
pues también se lo hacía. Las fallas en albergues como lo que se ventiló en la Casa 100 Corazones son estructurales. El menor Víctor Armando prácticamente nació y vivió ahí toda su corta existencia. Desde que tenía 1 año de edad y tras la muerte de su madre, su tutela y custodia estaban en manos justamente del Hogar Cabañas. Fue diagnosticado con discapacidad intelectual moderada, autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, además de trastorno del lenguaje. Estaba malnutrido, era obeso. Uno se pregunta, ¿cuál fue el tratamiento, la atención que dieron a este niño durante 11 años? Por ello es que terminó viviendo en la que fue su última morada, el albergue Casa Hogar Cabañas. Hasta el momento no se ha fincado responsabilidad respecto a su fallecimiento. En las averiguaciones, el monitor que admitió haber hecho algo incorrecto se encuentra en el reclusorio. La entonces directora de la Casa Hogar, Miriam Alejandra Vázquez Casillas, solo fue destituida, aunque pende sobre ella hoy una denuncia. Estoy aquí afuera de las oficinas del sistema DIF Jalisco y pues lo que quiero es comentarles 2 o 3 cosas de las que me enteré mientras trabajé en este triste sistema. No todos saben, pero hace 1 año empecé a trabajar en un albergue para personas con discapacidad intelectual que depende de DIF Jalisco. Y la neta es que hay algunas cosas muy escabrosas de las que me enteré y que las quiero compartir con ustedes. Yo llegué a ese centro porque me invitaron, llegó una nueva dirección porque se suscitó un tema medio complicado con un presunto maltrato de unos chicos. Entonces encarcelan a esta persona por ese evento. Sin embargo, cuando entramos, pues era justamente como para limpiar un poquito las cosas, ver qué era lo que se necesitaba, qué podíamos corregir para que las cosas caminaran bien, ¿no? Y dentro de eso, pues me vengo enterando que en realidad en ese lugar, pues a la gente no la capacitaban. No la razón por la cual encarcelaron a esta persona, pues realmente no se le capacitó para que no sucediera. En este albergue, pues se supone que es para chicos de 4 a 18 años. Sin embargo, el albergue tiene de creado 9 años prácticamente. Y 7 años, si no me equivoco, depende de DIF, porque antes era una asociación civil, era una fundación. Y bueno, pasa a manos de DIF y simplemente son 7 años en los que los chavos ahí están. Ahí los tenían nada más, sin un modelo de atención real en el cual buscaban la reinserción social y laboral de estos chicos. Entonces, pues prácticamente, ¿por qué no? 7 años perdidos de su vida en la que no se les enseñó ninguna habilidad de independencia, en la que no se hizo nada por esas vidas. Exijo que se integre a las carpetas de investigación, que se empiece a ver las omisiones por parte de la exdirectora Elizabeth González, la omisión del exsecretario José Miguel Santos Cepeda, que ahora se va de regidor ya muy tranquilo, y no, la Fiscalía debe de estar muy atenta a estas omisiones y dar con los responsables por acción y por omisión en la muerte de este menor y de todos los maltratos y abusos sexuales que ha habido en estas casas hogar. Era de 4 a 18 años, sin embargo, más del 50% de la población en ese albergue rebasa la mayoría de edad. Eso está alucinante. No puede ser que realmente las autoridades no hayan hecho nada al respecto con este tema. Los tutores legales, que son algunas delegaciones, es decir, el gobierno, no han hecho la tarea como trabajo social de ir a buscar a las familias, porque a lo mejor de repente están en un albergue porque papá, mamá no está, pero pues sí pueden buscar a los tíos, a los hermanos y demás. No, hay ciertos directivos que realmente dicen que por qué se le invierte, que hay otras necesidades, ¿no? Cuando realmente ya tienes, ciertamente hay muchas necesidades, pero cuando un directivo de manera abierta está diciendo constantemente que no se necesitan, que no se necesita esa lana invertida, como que ¿qué? Por ser personas con discapacidad no son valiosos, ¿o qué onda? Y eso que depende de DIF. La realidad que se vive en el albergue 100 Corazones podía explicar algunos antecedentes del por qué ocurrió el trágico desenlace del pequeño Víctor Armando. Un espacio con 51 menores, adolescentes y mayores de edad que presentan diferentes problemas de discapacidad mental, que no cuentan, por cierto, con psiquiatras. Apenas tienen 2 enfermeras, un médico que cobra 12,000 pesos al mes y un personal de 89 empleados que, como lo evidenció el caso del niño Víctor, no tienen el perfil adecuado para la sensible responsabilidad que recae en sus manos. Es un albergue 24/7, alimentamos a los chicos que están ahí albergados y no tenemos un nutriólogo. Entonces, pues, ¿cómo no? O sea, justamente lo mínimo que tienes que hacer es tener una dieta balanceada, pero pues no solo eso. ¿Cómo lo iban a lograr si otra cosa de la que me enteré es que
se contaba con un presupuesto de 15 pesos para cada alimento, ¿no? Para cada sentada, 15 pesos. ¿Tú querías con 15 pesos? ¿Cómo te alimentas sanamente con 15 pesos? Hay responsabilidades por omisiones. Entonces, no deja de ser grave por la situación de lo que murió. Lo más grave de esto es que haya falseado el mismo comunicado, la misma directora, que falsearan esta información, donde el menor, pues como tú lo mencionas, totalmente casi como que si fuera una muerte natural. Hay un fondo revolvente que se supone que esta caja chica es para cubrir necesidades de medicamentos. Sin embargo, ese dinero pues es insuficiente, porque realmente con las discapacidades también hay medicamentos que son muy costosos, demás. El chiste es que no alcanza. Pero eso sí, algunos altos mandos de este sistema, ellos cuentan con un fondo de 50,000 pesos, nada más para sus gastos, ¿no? Sus viáticos. El día 5 de octubre hubo una mala contención, que es lo que nos dicen. Posteriormente, se desploma este menor y ya no saben nada de él. No hay los datos en la Cruz Verde que haya habido una ambulancia que haya llegado, no hay datos de entrada al hospital civil, y esto deriva de que si hubo una mala contención, pudo haber sido o estaríamos ante un posible homicidio en contra de este menor, Víctor Armando. Por lo pronto, hay 3 monitores involucrados por omisiones. El 10 de diciembre de 2019, la exdirectora de Cien Corazones manifestó sobre las quejas que se habían presentado por la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que las acusaciones eran falsas. Aseguró que en ningún momento se había incurrido en conductas inapropiadas por parte del personal hacia los menores durante el tiempo de su jefatura. Sin embargo, los testimonios de los niños, niñas y jóvenes que ahí viven desmienten los dichos de la funcionaria. Uno de los primeros efectos de la displicencia con la que las autoridades parecieran tomarse los padecimientos de la infancia institucionalizada es un menosprecio a sus afecciones, a veces incluso una omisión total ante sus denuncias, como ocurrió con una joven de 18 años de edad de nombre Paulina, que había referido ser víctima de acoso por parte de un monitor en el albergue Cien Corazones. Además, no son aisladas y sí muy frecuentes las quejas de distintos tipos de abusos y maltratos que rayan en la tortura. Nosotros solicitamos que nos dieran el acceso a las cámaras, no de ver cómo pasó lo del niño, sino de que nos dieran la información y los videos de cuando llegó la ambulancia, de cuando se lo llevaron, quiénes fueron quienes atendieron al menor en el hospital civil, todo esto, ¿no? Se hace la Junta de Gobierno y clasifican la información por 5 años, lo cual nos tiene sin ningún pendiente, porque hay que recordar que los delitos en contra de menores no prescriben, y esa es la situación. Enterado estaba tanto el exsecretario José Miguel Santos Cepeda, que yo directamente le envié un mensaje que lo que estaba sucediendo al interior de esta casa hogar no estaba correcto. En este albergue, y no solamente en ese albergue, sino en todo el sistema, resulta que hay mucha gente que no cumple con ciertos requisitos mínimos para trabajar en el lugar en el que están, ¿no? Algunos no tienen educación profesional, que no está mal, digo, toda la gente tiene que trabajar, pero hay ciertos perfiles, por ejemplo en el albergue, que tenemos gente que solamente tiene la secundaria y sin embargo están al cuidado de personas con discapacidad intelectual. Eso está bastante gacho y sin embargo pues es un tema que el mismo sistema ha secundado, ¿no? Y no se les ven ganas de hacer algo al respecto. Lo primero que tendría que pasar es que el gobierno federal intervenga para saber lo que está pasando aquí en Jalisco, con todas estas instituciones. Segundo, para mejorar esto es profesionalizar a las personas que en realidad tienen la responsabilidad. Imagínense, y no por demeritar el cargo, pero el secretario de Agricultura de la SADER ahorita está de asistencia social. ¿Qué profesionalismo puede haber? Este albergue del cual les hablo, ahí mandaban a toda la gente castigada, la gente que de repente hacía dagas acá en el sistema o que pues les caía mal o algo, por dedazo simplemente los mandaban a trabajar para allá.
en un albergue en el que se necesita vocación, en un albergue en el que se necesita amor para las personas con discapacidad, en un albergue en donde no puedes tener a la gente que no sabe del tema, ¿no? O que al menos no quiere ni siquiera enterarse del tema, que no tenga ese amor por la vida, ¿no? Aquí en el sistema, en algún momento nos dijeron, no, pues yo tengo aquí un montón de choferes sentados, no tengo nada que hacer con ellos, ¿no? Y nosotros allá en el albergue, luchando porque no teníamos choferes suficientes, no teníamos vehículos suficientes o en buenas condiciones para poder llevar a los chavos a inscribirlos a ciertas clases. Lo sucedido con Víctor Armando, si no fue una enfermedad, si no fue una muerte natural, la prescripción del delito de la muerte de este menor dura muchos años y los va a alcanzar en caso de que tengan algo de responsabilidad. Con toda la responsabilidad lo digo. La Fiscalía de Jalisco entrevistó a varios menores del Hogar Cabañas y declaró no encontrar datos compatibles con el diagnóstico médico del síndrome de niño maltratado. Esto a pesar de que el entonces procurador de protección de niñas, niños y adolescentes había hablado con menores acerca de una cuidadora que los trataba mal, que los amenazaba con tortura y otras acusaciones que fueron desacreditadas. Llegó por ahí una nueva administración y esta administración dijo que no, que en realidad sí había dinero, que no sabía por qué decían que no había dinero. Y empezaron a sacar dinero y logramos por ahí llamar la atención y captar cierto recurso hacia este albergue. Pero bueno, pues es un problema que realmente se realice, ¿no? Que llegue todo ese dinero. Pero no sé si vaya a suceder. Víctor Armando no tenía, no tenía esos trastornos de autismo, o sea, esa enfermedad del autismo no lo tenía. El menor corría, convivía con sus compañeros, alegre, se disfrazaba. No, pues yo tengo entonces otra información de lo que es el autismo. La cerecita del pastel también, a la hora de entrar ya al albergue, va a decir, bueno, pues voy a ir a renunciar y demás. Ya no me dejaban entrar, yo todavía soy empleado de ese lugar, o bueno era, y no me dejaron entrar, me decían, no, bueno, ¿a qué vienes, no? Vamos a pedir permiso a la dirección de que te dejen pasar. Entonces, híjole, es como, la verdad, bastante indignante. Y bueno, pues esa es realmente mi experiencia, más allá de hablarles de mí, mi punto era hablarles de la información que tuve, ¿no? Mientras estuve en este lugar, un muy mal sabor de boca trabajar en gobierno, pero a veces creo que no sabes realmente lo que es gobierno, sino hasta que trabajas en él. Un video que se hizo viral en julio del 2020 circuló en las redes revelando el maltrato que perpetró un cuidador del albergue 100 Corazones en contra del pequeño Víctor, quien falleció meses después, en octubre de 2020. De acuerdo a la recomendación 142 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el deceso se debió a alteraciones funcionales causadas al cerebro, consecuencia directa de la contusión difusa de cráneo. Y según la hipótesis de la comisión, hubo violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos involucrados en la recomendación. Este medio solicitó la participación del director del DIF Jalisco, Juan Carlos Martín Casillas, pero no hubo respuesta. Desde el 26 de agosto fue aceptada en todos y cada uno de sus puntos, de sus 10 puntos recomendatorios, directamente por el secretario de Sistema de Asistencia Social. El haber mentido en un acta de defunción, pues hay responsabilidad por quien hizo el acta de defunción, que es una doctora, que es de ahí mismo del Hogar Cabañas, y que se prestan este tipo de cuestiones, lo cual aplaudo a este juez que manda a exhumar el cadáver del menor, donde nos damos cuenta posteriormente que tiene esta contusión de cráneo profusa y pues es una causa de la muerte del menor. Bueno, la directora que acaba de denunciar el 3 de septiembre no quiso hablar. El director general del DIF Jalisco tampoco quiso decir nada. Y bueno, las cosas seguirán así y nosotros seguiremos pendientes, porque casos como este no deben repetirse en Jalisco. Y harían bien en remover y sobre todo profesionalizar a tanta gente que lo hace sí con mucho cariño, pero que le falta el conocimiento para la atención adecuada de un niño, sobre todo si es un niño institucionalizado y con algún problema de discapacidad psíquica. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.